Casas de adobe y calles de tierra. Esa era la característica fundamental del pequeño pueblo de Los Ángeles en los albores del siglo XX. Eran solo unas 10.000 almas en una villa que entonces no tenía energía eléctrica, agua potable, teléfonos o caminos en buenas condiciones. En sus calles, los carretones y los arreos dominaban el paisaje, mientras que las plazas y avenidas eran los lugares favoritos para pasar las tardes de tranquilidad. En ese entonces, todos se conocían, se saludaban en la calle y compartían las aventuras y desventuras de vivir en esta tierra. La vida social de la ciudad estaba en las calles Colón y Almagro, que eran el centro comercial, más la zona de la estación de ferrocarriles. Se vivía de una agricultura muy básica, debido a que unas cuantas hectáreas eran cultivables gracias al riego, mientras que el resto eran grandes e improductivos arenales. Fundada un 26 de mayo de 1739 por el gobernador español José Manso de Velasco, con el nombre de Villa de Nuestra Señora de los Ángeles. Durante buena parte del siglo XVII y XVIII fue una plaza militar enclavada en el corazón de la llamada Isla de la Laja, un pedazo de tierra entre los ríos Biobío y Laja. Desde allí cumplía la función de eje articulador de la actividad militar de la zona, desplegada fundamentalmente a través de la red de fuertes que se construyeron en los márgenes del río Biobío para controlar las incursiones mapuches. Los Ángeles del siglo XXI tiene una población superior a los 166.000 habitantes, presentando una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del país. Es que en solo una centuria su número de habitantes ha crecido 16 veces. A pocos años del bicentenario del país, la ciudad está viviendo una gran transformación económica, social, cultural, que está en pleno desarrollo. Lo más evidente son las sucursales de grandes cadenas comerciales que se han instalado en la ciudad. Este mismo imán ha atraído a universidades e institutos de educación superior. Su expansión urbana ha sido notable. Cientos de casas y departamentos se construyen día a día para dar respuesta a una alta demanda habitacional. Es que ahora ya no solo depende de la agricultura que le dio vida durante buena parte del siglo pasado, sino también del espectacular crecimiento forestal exhibido en los decenios recientes. En el siglo que está empezando, Los Ángeles tiene muchos desafíos por delante que le impone su fuerte desarrollo y los cambios globales que el mundo está experimentando. Desafíos que también se plantearon sus habitantes en los albores del siglo pasado. A continuación, el relato de quienes han vivido y sentido de cerca la ciudad, aquellos que la vieron crecer y desarrollarse. Esta es la historia de Los Ángeles, la que vivieron los viejos angelinos. Hacia 1900, el Estado chileno por fin había logrado consolidar su presencia territorial desde el río Biobío hacia el sur, en lo que antes fue territorio del pueblo mapuche. Este hecho marcó el término a más de 150 años en que Los Ángeles fue prácticamente la frontera sur del país, cuando ésta apenas llegaba hasta la ribera norte del río Biobío. La impronta de la ciudad tiene que venir, en cierto modo, de aquella forma de conflicto y de actividad comercial grande, importante que hubo en los años 1700 al año 1800. En los principios del siglo XX, la población urbana superaba los 10.000 habitantes. La mayoría seguía viviendo en los campos porque era ahí donde se sustentaba la economía local.
es que sus habitantes tenían muy arraigada la estructura del latifundio, con una gran acumulación de riquezas y tierras en pocas manos y una pobreza generalizada. Los Ángeles es capital de la provincia de Biobío desde 1875 y el contacto más expedito con el resto del país es por tren, desde el ramal de Santa Fe, el cual fue puesto en marcha por esos mismos años. En esa época la comunicación por carretera apenas existía y en las rutas solo se circulaba en carretas o a caballo. El que nace y vive en la ciudad de Los Ángeles en aquella época vivía como en una isla, porque la ciudad de Los Ángeles, aparte de tener uno o dos pueblos chicos a su alrededor, que era Mulcheno, Santa Bárbara, no estaba conectado con las ciudades mayores. Solo el telégrafo mantiene conectada a la ciudad con los acontecimientos de Chile y el mundo que son reproducidos por la prensa local. La ciudad presenta en esa época el típico aspecto de una villa agraria. Su plaza estaba rodeada de edificios de adobe y techo de tejas, haciendo un conjunto más o menos compacto y armónico. Sin embargo, la ciudad no era sino unas cuantas cuadras a la redonda en torno a la plaza y proyectada en un sentido norte-sur. La parte cívica, bancaria, comercial, social de la ciudad se ubicaba en la plaza y la calle Colón, diría yo, hasta la ciudad de hasta la calle Rengo, o la que sigue, Tucapel. Las calles a la llegada del siglo XX eran de tierra. El polvo y el barro eran la tónica del tránsito en aquellos tiempos. Te diría que el comercio es lo que menos ha cambiado. Bueno, y las calles del centro siguen siendo las calles angostas, típicas de la ciudad española, y lo encontramos en Curicó, lo encontramos en Linares, lo encontramos aquí. Yo diría que es una ciudad dormida, en el sueño de los tiempos de aquella época, una ciudad calurosa en el verano, muy lluviosa en el invierno, con grandes problemas que daba el río Quilque. Pero poco a poco la fisonomía de la ciudad comienza a cambiar. Algunas calles son adoquinadas y los edificios públicos comienzan a mejorar su aspecto. Entre ellos se cuentan el imponente edificio de la Intendencia, en la esquina de calles Colón con Lautaro, el edificio del antiguo Liceo de Hombres, aún en pie, y el Regimiento Lautaro en calle Caupolicán, justo frente a la Plaza de Armas. Por aquella época se percibe claramente una suerte de convivencia íntima entre los estamentos militar y civil. Se observa a los militares arreglando las calles, participando de las festividades locales y, sobre todo, entreteniendo a los habitantes con la banda de músicos que los domingos realizaba su retreta frente al cuartel de calle Caupolicán en la Plaza de Armas. El regimiento que hay aquí al frente de la plaza, todas las tardes salía la banda, sobre todo en el verano, la banda del regimiento, y tocaba en un kiosco que había medio de la plaza, pues. Los habitantes buscaban nuevas formas de distracción y las encontraron en el deporte, particularmente en el fútbol, que en parte reemplazó a las demás entretenciones populares. Una mezcla entre diversión y medio de transporte eran las bicicletas, que comienzan poco a poco a hacerse populares, aunque su precio aún resulta privativo. La prensa local está representada por el diario El Siglo, que aparece en 1902, y por los periódicos El Comercio y El Avisador Comercial. Precisamente la prensa local y también la nacional se esmeraron en dejar bien informados sobre uno de los hechos que comenzó a cambiar el orden mundial en los primeros años del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, que desgarró a toda Europa y causó millones de muertos, acaparó la atención de los angelinos, especialmente a los descendientes de las naciones en conflicto que estaban radicados en la ciudad. Es justamente en esa época cuando toma forma definitiva lo que puede considerarse como uno de los hitos fundamentales en la historia de la ciudad. La construcción del canal de la Asociación de Canalistas del Laja, con sus cientos de redes por la comuna, puede considerarse como el hecho que marcó la historia local, no solo las primeras décadas, sino todo el siglo XX. Y como te digo, esta ciudad empieza a desarrollarse recién después que empieza el riego. La zona a regar, constituida por propiedades ubicadas en la llamada Isla de la Laja, limitada por los ríos Laja, Duqueco, Biobío, era prácticamente desértica.
antes del canal del Laja, era un pueblo de mierda. ¿Qué se producía antes de que hubiera río? Un poquito de lenteja, un poquito de trigo centeno. Porotos no existían, salvo en alguna huertecita que regaban a balde. Sí. Esa era nuestra realidad. Artífice de esta colosal obra fue el abogado Francisco Rioseco, proveniente de Santiago pero radicado en Los Ángeles, quien aglutinó los esfuerzos de un grupo de visionarios que se comprometió con este proyecto, que se venía planteando desde el siglo anterior hasta llevarlo a cabo. Este canal del Laja hubo participación de personajes muy importantes, pero el que más activo se fue don Francisco Rioseco. Después de varios años de trabajos y cientos de kilómetros de canales esparcidos por doquier, a partir de 1925 pudo darse el anhelado riego. Primero fueron 40.000 hectáreas y 20.000 más en los años siguientes gracias a obras complementarias. Se regaron en ese tiempo alrededor de 70.000 hectáreas, que fue fundamental porque antes se podía sembrar trigo, solamente esa era la fórmula, pero después empezaron a hacer las chacras, los porotos, todo esto, papitas, todas esas cosas empezaron a aflorar. La conversión a la agricultura tampoco fue fácil, pero permitió cultivos de trigo y maíz, desarrollar ganadería, producir leche y remolacha en las décadas siguientes. Si sin el canal del Laja, como te decía yo, habría sido un desierto. Surgió la Cooperativa Agrícola y Lechera de Biobío, creada en mayo de 1927, la Sociedad Agrícola de Biobío en 1937, y un sinnúmero de empresas y organizaciones que han surgido al alero de la actividad agrícola que mantiene su plena actividad hasta nuestros días. El canal del Laja es el autor del progreso de Biobío. El riego trajo la cooperativa lechera, el riego trajo la llanza. Así lo entendió el mismo Francisco Rioseco en su primera y visionaria memoria de la asociación en agosto de 1918. El Canal del Laja, señores, es la obra de mayor trascendencia social y económica que hasta ahora se haya ejecutado en nuestro departamento, de hacer del estéril Valle del Laja una zona floreciente y productiva. La riqueza y amenidad de sus campos hará de Los Ángeles, si vosotros así lo deseáis, no solo una ciudad hermosa y sana, sino también una de las más pintorescas de su producción. Atraerá cada día nuevos obreros y capitales que con su inteligencia y virtudes hagan de ella un imperio de cultura, donde la existencia sana, alegre, abierta, de bellos ideales del alma de las generaciones que nos sucedan, sea digna de ser vivida. En las primeras décadas del siglo, las páginas sociales de los diarios eran un verdadero deleite para todos. Aparecían anunciados los enlaces matrimoniales, los viajes de las autoridades y personajes ilustres. Pero también en la década del 20 se observa vagancia infantil, enfermedades venéreas, pobreza y marginalidad, alta criminalidad rural y crisis políticas. Sin embargo, existe en Los Ángeles ánimo para vivir y disfrutar de la vida. Comienzan a hacerse más populares las representaciones teatrales de compañías chilenas o extranjeras. Se cultiva la música internacional y de raíces populares chilenas. En el periodo de la fiesta nos disfrazábamos nosotros para el Liceo de Hombres. Cuando terminaba el Liceo de Hombres se hacían grandes fiestas con el Liceo de Niñas, ahora no se hace nada. Yo recuerdo que había más camaradería, más unidad, porque recuerdo que las fiestas de la primavera eran verdaderas fiestas en que participaba todo el mundo. La poesía, la literatura, la pintura, la interpretación musical también se fueron abriendo paso en esos años. Quizás el caso más relevante sea el de Pedro Luna. Nacido en la ciudad de Los Ángeles el 19 de octubre de 1896, integró la llamada Generación del 13. Fue un verdadero vanguardista en la pintura chilena y para muchos un hito singular dentro del panorama plástico del siglo XX. Estuvo becado en Francia y posteriormente vivió en España, obteniendo el reconocimiento internacional. Pese a su prestigio, termina pobre y víctima de su vida bohemia. Murió en Viña del Mar en 1956. Mientras tanto, el Liceo de Hombres, fundado en 1863 y reconocido durante el siglo XX como uno de los de mayor prestigio en el país, imparte enseñanza a jóvenes que pronto destacarán en las más variadas actividades del país.
nace el Ateneo, grupo literario donde destacan los primeros testimonios de poetas y escritores locales. El Teatro Los Ángeles anuncia La Quimera de Oro de Charles Chaplin. El cine ya se había convertido en una de las distracciones favoritas de la población. En Los Ángeles, los jóvenes de la década del 20 bailaban foxtrot y el shimmy, así como el tango, el vals y el paso doble. La cuadrilla era para los mayores. Hay un centro español antiguo que para el 12 de octubre hacían fiesta y a la matiné llamaban donde iba toda la juventud y hacían baile y ahí aprendíamos a bailar, cabros, pues, que éramos bien cabros. Ahí perdíamos la vergüenza para salir a bailar. Lo que más se escuchaba, lo que más se bailaba en esos años era el vals y el tango. Estaba de moda Gardel. Claro, y nosotros lo cantábamos también. No, sí, los tangos de Gardel son todavía legendarios. Y en el 2000 también. La edad aceptable para asistir a las fiestas bailables de la gente mayor era aproximadamente a los 20 años. En los locos años 20 es cuando comienzan a aparecer las vitrolas y los discos de acetato. Y si de paseo se trata, la Laguna Esmeralda era el sitio ideal. Inaugurada en 1922, fue iniciativa de Alberto Urenda, un ex militar encargado de administrar las aguas. Los primeros autos comienzan a surcar las calles y el sector llamado Pueblo Nuevo, en torno a la Plaza Pinto, empieza a tomar una forma urbana. Mi padre se compró un automóvil, creía que con el automóvil ya se iba a arreglar el camino y no lo podía usar porque el camino no estaba arreglado. En la misma década del 20 nacen más sociedades comerciales empujadas por la llegada de inmigrantes. Aparecen españoles, italianos y árabes que huían de Europa y Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. Había mucho comercio español, árabes también habían. Estos inmigrantes se incorporan activamente al desarrollo de la ciudad, al igual que ya lo estaban haciendo las familias de alemanes y sus descendientes que habían llegado hacia 1860 a esta zona. El camino Antuco se llamaba la Colonia Humán y eran puros que todavía quedan alemanes para allá del pasado la carretera que tienen parcelas, campitos chicos y qué sé yo. Gracias a su empuje, pequeñas industrias, fábricas y establecimientos comerciales se instalan en la ciudad, dando los primeros pasos de una actividad económica que se consolidaría con el paso de los años. Yo recuerdo que había muchos comerciantes españoles en la época de mi niñez. En la calle Almagro también había muchos comerciantes de origen árabe. Y muchas de esas familias han tenido su papel en el desarrollo de la ciudad. Estas familias, desgraciadamente, algunas han desaparecido ya. En 1927 comienza la pavimentación de las calles céntricas, la construcción del edificio consistorial y teatro municipal, lo que ahora es el actual edificio Bernardo O'Higgins y Casa de la Cultura. El 2 de abril de 1928 se fundó el diario Las Noticias y el 6 de mayo nace la Cooperativa Lechera de Biobío, la más antigua del país. Ya en esa época se popularizaron los receptores de radio y también las vitrolas y discos musicales que deleitan a todos. La crisis política y económica de Chile afectan fuertemente en Los Ángeles. El paisaje rural y urbano se llena de cesantes, también llamados en esa época torrantes, que vagan buscando un esquivo empleo. Hay desabastecimiento y racionamiento de productos básicos y benzina. A fines de 1933, una epidemia de tifus produce muchas muertes en Los Ángeles y en los campos, pero logra ser detenida por el trabajo abnegado de los médicos. En medio de las vicisitudes políticas del país, el 16 de julio de 1933 se creó una comisión pro celebración del bicentenario de la ciudad de Los Ángeles. Es que en 1939 se celebraban los 200 años de la fundación y los vecinos decidieron organizarse para festejar en grande. El comité fue presidido por Domingo Contreras Gómez, quien realizó intensas gestiones en Santiago para conseguir fondos a fin de realizar importantes obras públicas. Se proyectaron nuevos edificios y arreglos diversos para que la ciudad estuviera a la altura de sus 2 siglos de vida.
Sin embargo, cuando quedaban unos pocos meses para este acontecimiento, la naturaleza se encargó de producir cambios radicales, mucho más de los que proponía el hombre. A las 23:30 horas del 24 de enero de 1939, un terremoto de 11 grados en la escala de Mercalli destruía la ciudad de Chillán y sus alrededores, dejando al menos 30.000 muertos. Lo propio sucedió en la ciudad de Concepción. Lo tengo como si estuviera en este momento viviéndolo. Hay cosas que te impactan y tú te vas a morir con ese impacto sin que se te haya borrado, pero nada de lo que viste. Entonces unas señoras locas por aquí, por hacerlas parándolas, serenando que no iba a pasar nada, que se quedaran tranquilas, no porque ya el terremoto ahí ya ha pasado. Le dije yo, salgan por este lado porque aquí no se atrevieron a bajar, se quedaron en la cola. A nosotros no nos trajeron sino hasta el mes de marzo, desde el campo, porque no había nada que venir a hacer aquí, a una ciudad semidestruida. Pero cuando llegamos en marzo, realmente la ciudad está todavía en el suelo. Mi hermano y yo nos despertamos por el terremoto y estábamos en un tercer piso. Cayó la mitad de la ciudad al río. Y no, los cristianos de Villagrán también echaban la otra mitad y en la feria que había se echaba al río todo. Mire, el año 39 felizmente la ciudad no sufrió mucho. Sí, la ciudad sufrió más en el terremoto del año 60. En el año 39 Chillán fue que cayó entero, pues, y Concepción también. Los Ángeles sufrió inmensamente. El intendente aquí era un señor muy amigo de mi papá, don Ramiro Segura. Y él, por ser gentil con don Pedro Aguirre Cerda, presidente de la República, minimizó las cosas para no incomodar más al pobre Pedro, que mira lo que se le vino encima, quedó Concepción destruido, Chillán destruido. Yo no le voy a echar más carga a este basurero. La ciudad, el terremoto fue un desastre, fue terrible. Mucha gente de la época pensaba que la reacción de nuestras autoridades en esa época no había sido la más adecuada. Se taparon la grieta y seguimos andando. Pues hay muchas casas de esas que todavía están en pie. En este escenario, la celebración del bicentenario se debió postergar para 3 años más tarde, en 1942. Estaba todo mal, pues, entonces no se pudo. Se logró arreglar la alimentación, pero esto de la construcción todo quedó parado porque el gobierno, con terremotos por aquí, terremoto en Chillán, terremoto en Concepción, terremoto en Los Ángeles, y después inundaciones, se pasó varios malos ratos. Una de las decisiones más trascendentales fue trasladar el cuartel del Destacamento Andino número 2, que ocupaba todo el frente sur a la Plaza de Armas, a un terreno de más de 20 hectáreas ubicado al norte de la ciudad. En esos años se comenzó el arreglo de la avenida Ricardo Vicuña, que estaba sumida en los pastizales y el abandono. Además, se arreglaron edificios y calles y se mejoró el alumbrado público. Los años 40 significaron asumir las consecuencias de una de las guerras más crudas de la historia mundial, la masacre masiva de judíos, la bomba atómica y el resto de crímenes que significaría la polarización de dos mundos que viviría por años la amenaza de un tercer conflicto global. Pero es la Segunda Guerra Mundial, el hito internacional que mantiene al país con los ojos puestos en los acontecimientos europeos. Llegaba la hora de las noticias y mi papá se pegaba a las noticias a saber qué es lo que pasaba ese día o había pasado con la guerra. Entonces estuvimos absoluta y totalmente al día. Colonos alemanes y franceses, más sus descendientes, muchos de ellos radicados hace ya casi un siglo en la zona de Los Ángeles, hoy en las noticias por la radio, reunidos en casas de sus compatriotas. Los que teníamos algo de alemán éramos todos partidarios de los alemanes, pues. Y los que tenían algo de inglés eran partidarios de los ingleses, pues. Y los que tenían algo italiano eran partidarios de los italianos. Y los franceses, pues. Había muchas discusiones entre jóvenes, entre muchachos, digamos, porque los padres de uno estaban con los alemanes y la familia del otro estaba con los aliados, en fin.
Después de varios años de incertidumbre, finalmente un 9 de mayo de 1945, la sirena de bomberos y las campanas de las iglesias se echan al vuelo. Ha llegado la noticia del término de la guerra. El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, creado hacia 1888, inició la década del 40 un gran paso hacia su modernización al entregarles el sitio donde se encuentra el actual cuartel general, en la esquina de la avenida Ricardo Vicuña con la calle O'Higgins, sector desde donde domina gran parte de la ciudad. Con los aportes de la comunidad angelina se termina la construcción y finalmente en 1953 se inauguró el flamante cuartel general. El invierno de 1946 fue especialmente duro y produjo graves inundaciones al desbordarse el río Quilque, llegando el agua hasta la calle Ercilla. El centro que sufría las consecuencias con las inundaciones. Se inundaba todo el centro de Los Ángeles, desde la calle Lientur hasta Colo Colo. Crecía un poquito el río y se rebalsaba en Villagrán. Y por Villagrán corría entonces por Rengo, por Colo Colo, se desparramaba el agua y inundaba de una forma feroz. Fue en el Quilque. Ahí estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 4 hasta las 7 de la mañana sacando gente que estaban inundándose en unos pabellones que habían de emergencia. Las tiendas se mojaban más arriba de los mesones, no era que les entrara el agua al piso, más arriba de los mesones. Y siempre decían abril aguas mil. Y llovía. No había año que Los Ángeles no nos inundaba por el Quilque aquí. De alguna manera conseguíamos botes para salir en bote con amigos de la edad a recorrer entonces toda esta Venecia chilena y angelina que estaba hasta los alamitos de agua. En materia de comunicaciones masivas, el 20 de octubre de 1946 será recordado por el inicio de las transmisiones de la Radio Agricultura en Los Ángeles. Se trata del primer medio de comunicación hablado que opera en la ciudad y que viene a romper la hegemonía de las radios capitalinas. La Radio Sociedad Nacional de Agricultura, que en esos años hizo su aparición en la ciudad de Los Ángeles, estableció también algunos programas, los primeros programas en vivo, que los llevaba don Alfonso Canales, que me recuerdo que era el periodista que partió con la Radio Sociedad Nacional de Agricultura aquí. Otro hito importante en materia de comunicaciones fue cuando en junio de 1958 un destacado grupo de vecinos de Los Ángeles comenzó a dar forma al diario La Tribuna, nombre dado por el entonces promisorio poeta local Jaime Quesada. Este medio compite con las noticias, que verá el fin de sus ediciones en 1962. La industrialización del país ha comenzado y Los Ángeles no escapa a la necesidad de crear industrias. Así nace Chiprodal, que se instala en las afueras de la ciudad para producir leche y manjar. En ese mismo tiempo entra en explotación el canal Duque Cocuel, al que suceden una larga lista de obras de riego que abarcan prácticamente toda la comuna, produciendo un nuevo aumento en la producción agroindustrial de la zona al incorporar más tierras al riego. Y después partieron otros canales de riego aquí en la zona, mucho después del Laja, porque aquí primero fue el canal Biobío Sur, que regaba la parte de Munchen, el Biobío, hay un Biobío Norte, y después el canal Duque Cocuel, que también ayudaba a regar otros suelos que no se regaban con el canal del Laja. En forma paralela, en plena cordillera de los Andes, en el curso superior del río Laja, se inician una serie de obras hidráulicas sin comparación para la época, no solo en la zona, sino que en el país. El objetivo es proveer de la energía eléctrica que necesitaba para su desarrollo industrial, que se iniciaba con inusitada fuerza. En 1948 se terminó de construir la central hidroeléctrica de Abanico. Se trató de la segunda planta que construyó la flamante Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, en el país, y la primera de una serie que se seguiría materializando en las décadas siguientes en la provincia, utilizando la riqueza de los caudales de los ríos Laja primero y del Biobío después.
Otro de los grandes hitos industriales de la década en la zona de Los Ángeles fue la creación de Jansa. La idea de producir azúcar refinando remolacha surgió en los años 40, al conocerse experiencias europeas de cultivo de esta planta, cuyas condiciones eran similares a las que ofrecía el sur de Chile. En el gobierno de don Gabriel González Videla se echaron las bases de instalar esta primera planta azucarera nacional, no porque los rendimientos en las pruebas que se habían hecho fueran los mejores, pero sí era una provincia que carecía absolutamente de cultivos. Fue los primeros días de abril de 1954 cuando se inauguró la primera planta Jansa del país con el objeto de producir en Chile azúcar de remolacha. Cuando vino el general Ibáñez, le tocó a él inaugurar esta planta. Y en su discurso dijo: yo no me he visto con plumaje ajeno. Esta planta es obra de los gobiernos radicales que a mí solo me toca inaugurarla. La construcción pudo materializarse gracias al impulso dado por la Corfo a la industrialización del país, la que vino a ayudar a la diversificación productiva de Biobío. Su impacto económico y social en la zona fue tan profundo que motivó la ampliación del proyecto a otros puntos del país. Porque junto con la Jansa, junto con la actividad productiva que ello significa, llegó también un grupo de personajes muy interesantes de la ciudad, que fueron los ingenieros agrónomos, fueron los ingenieros, fueron los encargados de la planta, de máquinas, etc. Y todas estas personas trajeron nuevos aires, aires renovados a la ciudad de Los Ángeles. No, la remolacha fue un gran cultivo aquí para la zona también, pues. Entonces era una demanda de obra de mano terrible. Una hectárea de remolacha en esos años te consumía más o menos 100 jornadas hombres por hectárea. Hoy día esto tú lo haces a lo mejor con 4 o 5 jornadas de un tractorista con su equipo. Ya al principio se hacía todo a mano. Ahora ya llegaron máquinas hasta para cosechar. Pero en ese tiempo era todo a mano. Mucho más allá de nuestras fronteras, en 1954, el angelino Carlos Dávila Espinosa se disponía a ocupar uno de los puestos internacionales más importantes que ha asumido chileno alguno. En junio de ese año asume la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, como corolario también de una destacada trayectoria diplomática que lo llevó a codearse con lo más selecto del ambiente social norteamericano. Poco antes de partir, pasó por Los Ángeles a despedirse de los suyos. Estando en la OEA, fue determinante su intervención en la resolución del conflicto entre Nicaragua y Costa Rica en enero de 1955. Ese mismo año, y en pleno desempeño de sus funciones en la OEA, Carlos Dávila Espinosa murió en Washington el día 19 de octubre. Su impecable hoja de vida consignaba su participación en la redacción del diario El Mercurio, en la fundación y dirección del diario La Nación, además de una vasta y prolífica actividad diplomática y social en los altos círculos norteamericanos. En la década del 50 se vio el primer satélite en el espacio, el nacimiento del rock and roll, Fidel Castro derrocando a Batista, y se realizó la primera emisión de televisión en Chile, mientras nuevas alianzas políticas intentarían una vez más responder a las necesidades de la gran masa social. La fundación de la CUT, el voto femenino, el aumento de las matrículas universitarias y la industrialización generaron en cierta forma la sensación que los problemas sociales tendrían solución a corto plazo. Bajo esas esperanzas, cientos y miles de personas comienzan a migrar de los campos a las ciudades como Santiago y Concepción. Los Ángeles también es destino de quienes buscan nuevas y mejores oportunidades. Cientos de familias comenzaron a despoblar los campos, atraídos por las expectativas de una vida mejor. Pero la realidad, la mayoría de las veces, fue muy diferente. Las familias solo pasaron a engrosar las poblaciones populares que comenzaron a aparecer en distintos puntos de la ciudad, sin las condiciones mínimas de vida e higiene, sin agua potable, alcantarillado o electricidad, debieron conformarse con vivir en forma infrahumana. Una de las cosas que sucedieron, digamos, con el auge de la llegada de la madera a Los Ángeles y con el crecimiento de la ciudad, fue el fenómeno inmigratorio que hubo desde los campos.
Ese año comienza sus operaciones en la planta de celulosa de la compañía manufacturera de papeles y cartones en la ciudad de Laja, la más grande de Latinoamérica. Su puesta en marcha marcó el desarrollo de una formidable industria forestal que sitúa a Los Ángeles en el perfecto centro de esta actividad económica como ciudad proveedora de servicios. Ahí ya la planta de celulosa vino exclusivamente para hacer celulosa y con todos sus derivados. Pero antes eran plantacioncitas, como te digo, exclusivamente para aprovechar madera. La decisión de instalar la planta en Laja se tomó a comienzos de 1951, cuando no era sino una pequeña localidad en la confluencia de los ríos Biobío y Laja. En las décadas siguientes, esta misma compañía construyó nuevas plantas de celulosa y remanufactureras. Diversificó sus negocios al entrar de lleno en la operación de aserraderos y consolidó una fuerte presencia en materia forestal al ampliar fuertemente la superficie plantada. En estas décadas, la ciudad de Los Ángeles estaba comenzando a consolidar una fuerte presencia industrial, activada por el despegue de la actividad forestal que se venía a sumar al rubro agrícola. Pero nuevamente, la naturaleza se encargó de lanzar su advertencia. Hacía recién 20 años que un violento terremoto había devastado Chillán, Concepción y Los Ángeles. Ahora fue un nuevo movimiento telúrico de más al sur que venía a recordar la fragilidad de la obra humana frente al poderoso despliegue de la naturaleza. Esta vez los terremotos de mayo de 1960 concentraron su intensidad en la zona de Valdivia, pero sus perjuicios también se sintieron varios cientos de kilómetros al norte en Los Ángeles. Fue violencia sobre lo mismo. El terremoto fue en Valdivia y nosotros lo recibimos, pero fue más violento, más violento. Eso terminó con dejar muy mal parado toda la edificación que tenemos aquí entre Colón, Almagro y Valdivia. Y tú veías el pavimento que te hacía así, y tú dices, ¿cómo no se quiebra? Las casas estas de comercio que están del Martillo hacia abajo, que hay unas casas antiguas, oye, tú la veías que... Recuerdo como las calles eran como un oleaje y los alambres de la corriente eléctrica se winchaban y se guateaban y los postes oscilaban, en fin. Yo asumía la alcaldía ese día, algunos días atrás, como ya era regidor, había quedado todo de acuerdo cómo se iba a efectuar la ceremonia de transmisión de mando. Y así es que el día 21 de mayo yo tenía que asumir como alcalde. Pero resulta que a las 5 de la mañana empezó a temblar, pues. Y con los movimientos del terremoto, el auto se asomaba, medio auto, y se escondía otra vez, pues. ¿Eh? Se asomaba el auto y se escondía. La experiencia que había habido en 39, hubo mano más dura y la Dirección de Obras Municipales empezó a poner letreros con orden de demoler a una infinidad de edificios. En Los Ángeles, con el creciente arribo de habitantes de los sectores rurales y quienes ya vivían en la urbe, las décadas de los 50 y los 60 son generosas en la construcción de más y más viviendas, gracias al acicate que representó también el violento terremoto. Impulsado por nuevos organismos creados en los años 50 por el Estado para este fin, se construyeron los primeros departamentos en los edificios ahora conocidos como ANEF, Corví, Plaza Pinto y España. Y también las poblaciones Galvarino, Kennedy, Andina, Endesa, José Manso de Velasco, El Esfuerzo, Real Victoria y 21 de Mayo. Era el más claro ejemplo que la ciudad, constreñida a lo largo de toda su historia, Ercilla por el poniente y Villagrán por el oriente, se estaba abriendo cada vez más y más. Pero el problema de la casa propia sigue siendo importante y numerosos grupos viven en condiciones miserables dentro del radio urbano de la ciudad, en las llamadas poblaciones callampas, formadas en su mayoría por campesinos que partieron a la ciudad buscando mejores expectativas de vida. En esa misma década, las comunicaciones terrestres experimentan un salto enorme y revolucionario.
La antigua y serpenteante carretera que comunicaba el país se ha transformado en una expedita vía recta que permitía una fluida comunicación y transporte de vehículos, buses y camiones a lo largo de prácticamente todo Chile de norte a sur. La carretera panamericana durante mucho tiempo estuvo pavimentada hasta la zona de Villa Alegre, cerca de Linares, por ahí. Ahí digamos, deben haber sido unos 20 o 30 años, unos 20 años por lo menos, que la pavimentación iba desde Santiago hasta Villa Alegre. De ahí para acá era nada más que ripio y camino de tierra. El 21 de julio de 1969, observado por millones de telespectadores, Neil Armstrong llegó a la Luna. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad, dijo el astronauta mientras cientos de angelinos escuchaban los detalles de este acontecimiento en los pocos receptores existentes. Para los habitantes de Los Ángeles, lo más cerca que podían estar de los cielos se produjo un año antes cuando se inauguró el aeródromo María Dolores. En 1969 fueron inaugurados los terminales rurales y la Vega Techada por las autoridades de la época, en el marco de un ambicioso proyecto para ordenar y dar vida al sector de la plazuela. Uno de los hitos del desarrollo educacional fue la puesta en marcha en 1962 de una sede en Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Su principal gestor fue el entonces diputado Manuel Rioseco Vázquez. Tras intensos ires y venires, cartas, conversaciones y opiniones, nace el primer curso normal en marzo de 1962. Al año siguiente se abre la carrera de topografía y más tarde se construye su actual campus. En 1967 se inicia la carrera de contadores auditores y el curso normal se transforma en educación general básica. En la década del 60 todo el país se contagió con la fiebre mundialista cuando el país asume el gran desafío de ser la sede de la mayor justa del balompié mundial en 1962. Pero esta fiebre por el fútbol no tardó en cobrar una inusitada fuerza algunos años más tarde en Los Ángeles. Los buenos resultados conseguidos por el Club de Deportes Los Ángeles en la región y campeonatos interzonales abrieron claras expectativas de acceder a un cupo en el torneo nacional del fútbol rentado. Aquí en el estadio teníamos estadio lleno. Íbamos a Concepción lo mismo, íbamos a Chillán lo mismo, lleno. Fracasados los intentos, se optó por una singular pero efectiva fórmula. Corrían los primeros meses del 1969 cuando autoridades y vecinos, junto a dirigentes del fútbol local, iniciaron conversaciones con los máximos jefes de Deportes Iberia, un club de la segunda división. Sus encargados finalmente aceptaron trasladar al club y su administración a Los Ángeles. Dentro de sus logros deportivos, aún se recuerda el título de campeón de la Copa Pollagol de toda la segunda división en el año 1984, que sin embargo no le permitió acceder al fútbol de honor. Menos de 10 años después, bajaba tristemente a la tercera división. Y el Iberia quedó aquí hasta el día de hoy, ahí está lamentándose nomás. Libertad fue la sensación que más claramente definió la década de los 60, conocida como la de las flores. Eran los inicios de la globalización, de la inmediatez de la información. La juventud de todo el mundo recurre a diversos medios y emplea todo su ingenio para expresar su frustración. Este cúmulo de transformaciones y posiciones acerca de ver al hombre y su entorno toman fuerza a fines de la década del 60. Junto con el fuerte compromiso político de toda la comunidad, es en los campos donde se experimenta una de sus más profundas transformaciones. Fue la reforma agraria la que quebró así un sistema más que centenario de propiedad de la tierra que tuvo especiales características en la provincia de Biobío y en la ciudad de Los Ángeles. Esta iniciativa de aspiración altruista intentaba sentar las bases para el progreso del país haciendo uso de tierras inexploradas, pero derivó en situaciones de conflicto entre los propietarios y el campesinado. La ley expresaba que se iban a expropiar todos los fondos grandes, latifundios, terminaron expropiando todo. El pasar de los tiempos han demostrado de que la reforma agraria tenía que venir sí o sí. No era posible continuar con la estructura agraria
medieval prácticamente que tenía nuestro país. Todo el mundo está de acuerdo en que el régimen de tenencia de la tierra tenía que cambiar. De cómo iba a cambiar, ese es otro cuento. La reforma agraria no se cumplió como se dijo y como se pensaba hacer. Y nunca tenían la intención de hacerlo como creían. Esta es una de las provincias que le hizo más pelea a la reforma agraria. La defensa aquí fue férrea, muy unida y en grupos grandes. Esto se cruza con las visiones políticas que se daban en Chile y en el mundo. Es la época de las planificaciones globales, de los cambios radicales y rupturistas, de profundas divisiones, polarización y de estancamiento económico que culminan con el golpe militar de 1973. Ya nos mirábamos con desconfianza unos con otros, de acuerdo con la posición política que cada uno tenía. En fin, los diarios, la radio, la prensa, todo tenía una actitud absolutamente desafiante e insolente. Y no se puede vivir en esas condiciones. El problema político en ese entonces estaba muy serio, terrible. Y como le digo, ya era un estado de cosas que era muy difícil la convivencia dentro de nosotros mismos, incluso de grupos afines, como recuerdo yo los clubes de leones, todo el mundo estaba dividido, pero si hasta en su casa muchas personas estaban divididas entre hijos, entre hermanos y entre... Yo partí esa mañana, a las 7 ya estábamos en pie, cuando empezamos a sentir música militar en Radio Agricultura. Después vinieron las detenciones, en fin, y los problemas de la gente cuyos familiares se encontraban detenidos, con una ausencia absoluta de información, en fin. Lo que ha sucedido en este país es culpa de absolutamente todos, y yo creo que todos debemos también poner lo que está de nuestra parte para poder cerrar estas heridas que aún quedan. Después de casi 10 años de trabajo en la zona cordillerana de Antuco, entró en operaciones la central hidroeléctrica El Toro. Se trató de una ingeniería colosal que se hundió en las entrañas de la montaña, demandando el traslado de miles de trabajadores y sus familiares que formaron un verdadero pueblo llamado Rayenco, llegando a sumar 10.000 habitantes. El cierre de los trabajos consolidó definitivamente a esta provincia como la mayor generadora eléctrica del país. La serie hidráulica se completaría a principios de los 80 con la central Antuco. La década de los 80 comenzó mal para Los Ángeles. La empresa Llanza, uno de los pilares en el desarrollo económico de Los Ángeles hasta ese entonces, fue una de las más cuestionadas bajo el gobierno militar, debido a su carácter estatal y las fuertes pérdidas que enfrentaba año a año. Aunque se consideró seriamente la posibilidad de cerrarla, finalmente en 1981 la planta Los Ángeles fue vendida a Kraft. Poco después sobrevino la crisis económica internacional, que significó una fuerte caída del precio internacional del azúcar y el colapso de Kraft. Sus plantas pasaron a manos del Banco del Estado y permanecieron cerradas durante una temporada. La crisis económica y social que ello desató en la zona de Los Ángeles dio paso a una profunda revisión del futuro de este sector. Es que la crisis económica golpeó fuerte al empleo por la alta cantidad de trabajadores para realizar las distintas etapas de cultivo y consecuentemente el comercio. La pobreza se agudizó y volvieron a aparecer con fuerza los campamentos precarios en distintos puntos de Los Ángeles. Una de esas poblaciones callampas que seguía recibiendo al campesinado fue la población del Tránsito, que en los años 80 tenía 10.000 habitantes viviendo en las más difíciles condiciones de vida. Sin embargo, un hecho accidental desencadenó una tragedia como no se tiene recuerdo antes en la ciudad. Las chispas que salieron de una cocina a leña alcanzaron a las paredes de la casa, iniciando la tragedia, agravada por el viento travesía, la falta de agua y la cercanía de las precarias viviendas, todas ellas de madera, cartón o plástico, que ardieron con suma facilidad y fuerza. La ciudad se consternó con este inmenso incendio que hubo. Yo estaba en la ciudad, digamos, fue un espectáculo realmente dantesco.
En esos mismos años, en medio de la violenta crisis económica que atravesaba el país, la actividad forestal, que aunque no tuvo a esta capital provincial como centro de una de sus tantas plantas de celulosa, permitió ver una pequeña luz de esperanza para los cientos de desempleados. Es que no solo se trataba de laborar en las plantas e industrias relacionadas que fueron surgiendo con los años, también se comenzó una intensa acción de forestación de suelos con poca o nula aptitud agrícola, pero que podían plantarse con pinos y eucaliptus. Si nosotros llegamos a tener casi 1 millón de plantación nueva, entre eucalipto y pino. Como suelo malo, esta provincia tiene inmensidad de hectáreas. Y esas hectáreas no servían nada más que para plantarlas de algunas especies que se dieran en estos suelos malos. Entonces, contra 9.000 hectáreas de remolacha que se sembraban anuales, aparecían 100.000, 150.000 hectáreas plantadas con pino. Aparecieron nuevas empresas, industrias y aserraderos que le dieron un inusitado vigor a la zona. Es verdad que Los Ángeles ha crecido mucho y se debe especialmente a las industrias forestales que se han establecido acá. Influyó incluso más que el nacimiento mismo en Los Ángeles, porque la gente trabajadora está aquí todo. La ciudad, después del auge forestal, pasó a ser otra cosa. Si se trata de hablar de lo productivo, la agricultura local, dando muestra de su adaptabilidad y aprovechando la calidad de la tierra, no solo se conforma con producir trigo, maíz, remolacha o alfalfa. Incursiona con éxito la producción de nuevas especies. Variedades de frutales, espárragos, frutillas y arándanos son los productos estrella que se exportan a los lejanos mercados internacionales, que se suman a nuevas agroindustrias que le dan más valor agregado a los productos de la tierra. Pese a todo lo mala que esté la economía agraria, nunca va a poder prescindir de tener como piedra angular de su crecimiento la actividad agrícola. Paulatinamente se inició la apertura democrática después de varios años de toques de queda, control militar y derechos políticos restringidos. La convocatoria plebiscito para definir la continuidad del general Augusto Pinochet por 8 años más abrió la posibilidad para que los partidos políticos, después de un silencio forzado por 15 años, pudieran dar a conocer sus propuestas para la comunidad. Todo culminó de buena manera durante el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Al año siguiente se estaban celebrando las primeras elecciones presidenciales después de casi 20 años. Si hay algo que caracterizó a Los Ángeles durante el final del siglo XX fue su espectacular crecimiento, no solo demográfico ni económico, sino también en altura. Los primeros antecedentes de este desarrollo están en los llamados edificios públicos frente a la Plaza de Armas. A principios de los años 80 son los privados quienes empiezan a edificar en altura. Ahí está el tradicional Centro Español, en la esquina de Colón con Rengo, el cual dio un decisivo paso hacia la ciudad de altura. Después del edificio del Centro Español, se sucedieron varias otras edificaciones similares con alturas variables, destinadas a departamentos y oficinas. El ícono de este desarrollo fue el edificio Plaza Fundación de 14 pisos, inaugurado a mediados de los 90 y destinado fundamentalmente a oficinas. Y la ciudad también se expandió. Dos sectores ahora muy populares pero muy distantes entre sí, como Pailligüe y Santiago Bueras, comenzaron a recibir un creciente número de pobladores. Primero fueron las poblaciones O'Higgins, Lagos de Chile, Escritores de Chile, Ciudades de Chile, Córdoba, a las que se siguieron sumando más y más viviendas en las villas Las Américas y Lo Elvira a mediados de los 90. A las poblaciones populares se le sumaron otras destinadas a la clase media, como la Villa Santa Fe, España y Parques Nacionales, además de consolidarse la avenida Gabriela Mistral y los loteos en las afueras de la ciudad para familias de altos ingresos. Como si fuera poco, el parque automotor se disparó. De los poco más de 5.000 automóviles a fines de los 80, apenas 15 años después, la cantidad se más que duplicó.
Las calles se hicieron definitivamente estrechas y la demanda por vías pavimentadas o de mejor calidad aumentó considerablemente. Es que los años 90 han estado caracterizados por el vértigo. Surge la moderna Clínica Los Andes, se echa a andar el centro comercial Plaza Market, se levantan grandes edificios y el centro de la ciudad, que durante décadas estuvo dominado por el comercio local, empieza a ceder terreno frente a la avasalladora presencia de las cadenas de grandes tiendas. Nacen y mueren varias radioemisoras, otras persisten con éxito. Al igual que en el resto del país, los angelinos tienen televisión por cable, internet y los teléfonos celulares. Es que Los Ángeles ha crecido como ninguna otra ciudad en el país. Definitivamente no es la misma de principios de siglo en la que todos se conocían y participaban activamente en la vida cotidiana. Atrás quedaron los carretones, el arreo por las calles y los tranquilos paseos por las plazas y avenidas. La gente era más unida porque nos conocíamos todos. Ahora ya la cosa es más difícil. Usted quiere hacer una fiesta y el choclón es distinto. En ese tiempo eran tan pocos que nos conocíamos todos. Y por supuesto que el crecimiento de la ciudad conlleva otras cosas. Ya no somos el pueblo donde todo el mundo se conocía, donde usted pasaba por la calle y se saludaba con 50 personas, ahora se saluda con 10 personas nomás. A los ojos de los más viejos, ha pasado a ser como una ciudad extraña para ellos. Encuentro que ha crecido una brutalidad, viejo. No tanto en el centro mismo, ¿no es cierto?, pero en la periferia ha crecido harto, ya sea en poblaciones como para el camino que tú salgas, se han vendido las famosas parcelas estas, y hay harta construcción para todos lados. Pero mi sueño hubiera sido haber terminado como capital de Chile. Sin las manos, los corazones y las almas de quienes han vivido Los Ángeles, nada de esto habría sido posible. Del aporte de las generaciones anteriores a la actual, se fue formando la ciudad, se fue haciendo la comuna, se le fue dando una forma y manera de ser. Quedan muchas cosas por hacer, sin duda, pero esa será parte de la historia del milenio que ahora estamos viviendo, nosotros, los nuevos angelinos.